Bueno, yo tengo que hablar del bibliográfico de esta semana, que es sobre el estudio PRESERVE. Básicamente, la prevención de resultados adversos graves luego de la angiografía con el uso de N-acetilcisteína y bicarbonato de sodio. Como para hacer un resumen del estudio, fue publicado en febrero del 2018 en el New England Journal of Medicine y básicamente era un ensayo controlado, randomizado y multinacional que evaluó los resultados de eventos adversos graves y lesión renal aguda asociada a contraste con el uso de bicarbonato de sodio, cloruro de sodio, N-acetilcisteína y placebo en una población bastante grande de adultos, mayoritariamente hombres diabéticos y con enfermedad renal crónica, que se sometieron a angiografía, principalmente diagnóstica, y además coronariografía. Un poco para hablar de los fundamentos y antecedentes, podemos decir de que el método de prevención estándar del daño renal agudo asociado al contraste siempre fue la solución salina isotónica periprocedimiento, pero en los últimos años y basados en la interpretación de la fisiología renal sobre la alcalinización urinaria y la eliminación de especies reactivas de oxígeno para mitigar la lesión epitelial tubular, el uso de bicarbonato de sodio y N-acetilcisteína se tornaron de uso común en la práctica clínica. Sin embargo, no hay evidencia definitiva de su beneficio y eficacia, y múltiples estudios que evalúan la asociación del uso de estos y el desarrollo de deterioro agudo de la función renal, si bien son controlados y versus el tratamiento estándar, tienen importantes limitaciones metodológicas y los resultados terminan siendo inconsistentes para definir que realmente haya efectividad y eficacia. Ahora bien, para hablar de la metodología, el estudio PRESERVE es un ensayo doble ciego, controlado, con droga comparadora y placebo, randomizado y financiado, que se llevó a cabo desde febrero del 2013 hasta marzo del 2017, y los pacientes fueron enrolados de forma multinacional. Participaron de Estados Unidos, Australia, Malasia y Nueva Zelanda. Al final se incluyeron y aleatorizaron un total de 5.177 pacientes con alto riesgo, o al menos moderado, de daño renal inducido por contraste. Es decir, tenían una tasa de filtrado de 15 a 44.9 mililitros minuto o de 45 a 59.9 si tenían diabetes. Y estos estaban programados para someterse a una angiografía, sea coronaria o no, diagnóstica o terapéutica. Acá podemos ver los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Básicamente, los de inclusión eran someterse a una angiografía coronaria o no. Pre-angiografía debíamos conocer la tasa de filtrado, que era un poco más alta si el paciente tenía diabetes, y además tenía que ser estable, capaz de dar su consentimiento informado a los pacientes, ¿no? Y los criterios de exclusión: pacientes en diálisis, estadio 5 de enfermedad renal crónica, una creatinina basal inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, angiografía emergente dentro de las 3 horas posteriores a la presentación, si había recibido contrastes de yodo en los últimos 5 días, alergia conocida a la acetilcisteína, si tenía alergia conocida al contraste, menores de 18 años, si eran prisioneros, embarazadas o no estaba dispuesto a cumplir con las evaluaciones de resultados a los 4 y 90 días según el protocolo de investigación, y participación en ensayo intervencionista concurrente. Además de las características metodológicas que dijimos antes, es importante resaltar que es un estudio factorial o 2x2 con 4 brazos de ensayo. Que sea un estudio factorial quiere decir que el diseño de la investigación está hecho para evidenciar de forma cuantitativa la asociación que existe entre 2 o más variables independientes, que en estos casos son las intervenciones a evaluar. Tenemos el tratamiento estándar, que era el uso de cloruro de sodio o solución fisiológica al 0.9%, y 2 tratamientos intervencionistas. Uno era el bicarbonato de sodio al 1.26% por vía intravenosa, y el otro era la N-acetilcisteína. El bicarbonato de sodio se comparó frente a cloruro de sodio y la administración era protocolizada en los tiempos previo, durante y después de la angiografía. Y por otra parte, la N-acetilcisteína se comparó frente a placebo. La administración era oral en comprimidos de 1200 miligramos, una dosis de 1200, una hora previo, una hora después y 2 veces al día durante 4 días después de la angiografía. Y acá tenemos que al principio se enrolaron 5.177 pacientes
los cuales fueron sometidos a la randomización. De estos, quedaron 4.993 porque algunos fueron excluidos por no cumplir con los criterios, otros nunca se sometieron a la angiografía y otros retiraron el consentimiento. Eso dejó a 4.993 pacientes incluidos para el análisis primario. Y acá vemos de que se fueron formando los grupos de investigación. Entonces, 1.257 se asignaron para recibir bicarbonato de sodio y acetilcisteína, 1.254 a recibir bicarbonato de sodio y placebo, 1.238 a cloruro de sodio y N-acetilcisteína y 1.244 a cloruro de sodio y placebo. De todos estos, resulta entonces, o se deduce, de que 2.511 fueron los que recibieron bicarbonato de sodio, 2.495 N-acetilcisteína, 2.498 placebo y 2.482 cloruro de sodio. Básicamente lo que se evaluó fue la acetilcisteína versus placebo y el bicarbonato de sodio versus cloruro de sodio. Y ese, digamos, es la fortaleza del estudio factorial, que es ver si hay asociación, si hay asociación de la variable independiente con el resultado y de las variables entre sí. Y finalmente tenemos que la evaluación de creatininemia fue antes de la fluidoterapia y de la dosis de N-acetilcisteína o placebo entre los días 3 y 5 post procedimiento y entre los días 90 a 104 post procedimiento. En cuanto a las variables de resultado, la primaria fue la aparición de una combinación de muerte, necesidad de diálisis o aumento persistente más del 50% de la creatinina sérica basal a los 90 y 104 días después de la angiografía. Y las variables de resultados secundarios fueron la aparición de lesión renal aguda inducida por contraste, que se definió como un incremento de la creatinina sérica basal del 25 o mayor de 0,5 miligramos decilitro a los 3-5 días luego de la angiografía, la muerte dentro de los 90 días, necesidad de diálisis de cualquier tipo dentro de los 90 a 104 días, hospitalización con síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca o ACV dentro de los 90 días y hospitalización por cualquier causa dentro de los 90 días. Un poquito para repasar algunos conceptos de estadística, acá dejo bien escrito lo que es el diseño 2x2 o diseño factorial, que es un tipo de estructura de investigación que estudia las relaciones entre dos o más variables independientes o factores, y el propósito es estudiar el efecto solo y en interacción. Lo que es el análisis por intención de tratar, que por definición es el análisis que se realiza sobre los pacientes reclutados y aleatorizados que han recibido incluso parcialmente la intervención. La búsqueda de significación, que se utilizó el test de Stevens, test de Wilcoxon y el chi cuadrado, y que se estableció un valor de P menor a 0.05. Ya en cuanto a los resultados, acá les dejo el cuadrito con la caracterización de los pacientes que formaron parte de los 4 brazos del estudio y que vemos que eran muy parecidos entre sí. Había una media de edad de 69.8 años, más o menos 8.2. La mayoría eran de sexo masculino, el 93.6. La prevalencia de diabetes era del 80.9, la creatinina sérica media basal 1.5 y el clearance de creatinina 50.2. Y la cantidad total de contraste promedio por paciente fue de 85 mililitros. Y bueno, esta gran homogeneidad de los pacientes entre sí es como que hace bastante fidedigna el hallazgo de asociación estadísticamente significativa, si es que la hay, pero bueno, no podemos extrapolar muy bien los resultados a otros pacientes que no tengan estas características. Bueno, en cuanto a los resultados, el ensayo PRESERVE se detuvo prematuramente por inutilidad después de un análisis intermedio preespecificado. No hubo diferencia para la variable de resultado primaria de valoración de muerte, necesidad de diálisis o aumento persistente de creatinina a los 90 días entre el tratamiento intravenoso con bicarbonato de sodio frente a cloruro de sodio, ni entre el segundo tratamiento aleatorizado de N-acetilcisteína frente a placebo. Acá en los cuadritos podemos ver bien cuál fue el número absoluto de la ocurrencia de la variable primaria o variable secundaria en los diferentes grupos, el odds ratio junto con el intervalo de confianza y el valor de P.
vemos que en algunos el odds ratio llega a ser o llega a mostrar una relación protectora, pero el intervalo de confianza pasa siempre por 1 y lo que es peor, en ninguno se alcanza una P significativa. Además, los autores realizaron un análisis secundario con los diferentes subgrupos para comprobar si es que en diferentes subgrupos con distintas características había alguna intervención o efecto favorable de las intervenciones. Y vemos los resultados graficados en un forest plot. El forest plot tiene como una semejanza con el box plot, pero en este caso en el eje de las Y vamos a ver los diferentes subgrupos y en el eje de las X vemos el odds ratio, que es una escala logarítmica, y en la línea punteada aparece el 1, es decir, ausencia de asociación. Del 1 para la izquierda, como siempre, vemos el efecto protector, y del 1 para la derecha, la asociación positiva, es decir, que es peor. Y básicamente vemos representado el odds ratio con el cuadradito, y esa línea horizontal es el intervalo de confianza, que de nuevo en ningún subgrupo fue positivo, porque en todos pasó por el 1. Es decir, no hay asociación de efecto protector en las variables de resultados entre bicarbonato de sodio comparado con cloruro de sodio y N-acetilcisteína comparado con placebo. Analizando el estudio, tiene varias fortalezas. En primer lugar, en que es básicamente un ensayo clínico controlado aleatorizado que compara el estándar versus dos intervenciones, que son comunes en la práctica. Tuvo un buen diseño metodológico con potencia estadística que enroló el doble de pacientes que estudios previos. La variable de resultado primaria consistía en eventos adversos graves, duros, de relevancia clínica, que son consecuencias del daño renal agudo inducido por contraste en una población susceptible a padecer, a diferencia de estudios anteriores. Y además los criterios de inclusión contemplaron pacientes de riesgo moderado o alto de desarrollar daño renal agudo inducido por contraste y eventos adversos, es decir, los que más se beneficiarían de la intervención. Como desventajas, la población fue mayoritariamente masculina, los pacientes incluidos en los brazos de fluidoterapia no recibieron cantidades idénticas de fluido, la mayoría de las angiografías fueron diagnósticas, por lo que conlleva una menor cantidad de contraste, y una intervención coronaria percutánea solo en el 28.5. ¿Justifica esto una menor tasa de evento y una posible subestimación de la eficacia del tratamiento? Puede ser. Sin embargo, el análisis de un pequeño subgrupo sometido a procedimientos con más de 125 mililitros de contraste, que sería lo que se utiliza en la PCI, no difirió de resto. No sería adecuado extrapolar los resultados a otros escenarios clínicos que involucraran a estudios contrastados endovenosos y no angiográficos, o con características diferentes de los pacientes estudiados e incluidos. Acá dejo mi interpretación del valor del estudio según el programa de lectura crítica CASPE, y en general me pareció un buen estudio con resultados contundentes, aunque no haya mostrado diferencia. Son útiles los datos y tiene un buen diseño metodológico, un buen planteamiento de las variables de resultado, y la verdad que estos resultados nos pueden ayudar para dejar de hacer una práctica que no tiene efectos positivos demostrados con evidencia en cierta población. Y acá dejo mi conclusión de que a pesar de haber sido discontinuado tempranamente, Preserve enroló más del doble de pacientes que estudios previos sobre el tema, concluyendo los autores que debería darse por cerrado el debate del potencial beneficio de bicarbonato de sodio y N-acetilcisteína para reducir el daño renal inducido por contraste endovenoso en angiografía coronaria o no, permaneciendo como profilaxis de elección la hidratación con cloruro de sodio, periprocedimiento, especialmente en la población de pacientes masculinos, diabéticos y entre 60 a 70 años.